Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y estén aprendiendo arte en este ramo. Mi nombre es Clara Pastene Green, voy en cuarto año y el día de hoy les grabaré la ayudantía de hipertensión arterial y shock. De estos temas la verdad es que no preguntan tanto en comparación a otros temas que van a estudiar para este certamen, pero de todas formas intentaremos abordar los principales conceptos que se preguntan y aprovechar de dar unos tips para la práctica clínica. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden realizar mediante el Instagram de la ayudantía. Entonces, vamos a comenzar con hipertensión arterial y vamos a ver harta materia con solo una pregunta. ¿Qué dice? Respecto a los mecanismos que contribuyen a la hipertensión arterial, es correcto afirmar que A. Según el modelo mosaico de Page, la hipertensión arterial es causada directamente por una hiperactivación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. B. La presión arterial diastólica aumenta producto de la disminución de la elasticidad de las arterias. C. La hipótesis de Guyton en pacientes hipertensos dice que encontraríamos la pendiente de la curva natriuresis-presión desplazada hacia abajo y hacia la derecha. Y D. Podríamos encontrar una disbiosis intestinal con aumento de especies de lactobacilo estimuladores de respuesta inmune tipo TH17. Entonces vamos viendo los conceptos uno por uno. Primero, definamos qué entendemos por hipertensión arterial. Los valores de presión bajo los cuales se define la hipertensión arterial difieren un poco según la bibliografía, pero en general se entiende que es una presión sobre 140,90 milímetros de mercurio. Y desde el punto de vista fisiopatológico, puede ser agrupada en dos grandes grupos, donde tenemos la hipertensión arterial primaria o esencial, donde si bien se conocen algunos mecanismos fisiopatológicos que la gatillan, no se conoce la causa de por qué se produzcan esas alteraciones. Y también tenemos la hipertensión arterial no esencial o secundaria, donde sí hay una causa subyacente. Y aquí vieron algunos ejemplos en el primer módulo de medicina interna, donde estaba, por ejemplo, el feocromocitoma, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Cushing, entre otros ejemplos. Entonces, ¿qué nos plantea Page acerca de los mecanismos de hipertensión arterial? Tal como dice su modelo, este es un mosaico. Entonces afirma que el aumento de la presión arterial es más bien un fenómeno multifactorial que involucra cambios en el sistema nervioso autónomo, en el sistema cardiovascular y en la función renal, y no es solo causado por una hiperactividad de la angiotensina como lo planteaba la pregunta. Por otro lado, tenemos el modelo de Guyton. Guyton es un fisiólogo americano que descubrió y detalló en un libro gran parte de la fisiología renal y nos plantea que los mecanismos o eventos principales para el desarrollo de la hipertensión arterial son dos. En primer lugar, la natriuresis por presión, que es el mecanismo principal según él, pero también hay distintos cambios en la volemia y en la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a ahondar un poquito en qué consiste la natriuresis por presión en base a este gráfico que tenemos acá. Entonces, siempre que queramos leer un gráfico tenemos que saber lo que nos dice cada eje. En este caso, el eje Y es la presión arterial y el eje X es la ingesta y excreción urinaria de sodio en base a la cantidad de veces que está sobre el valor normal. Entonces, al final del día nos habla un poco como sobre el balance de sodio, que es este equilibrio que existe entre la ingesta y la excreción urinaria de sodio. También tenemos que hay dos curvas, una que está en gris y otra que está en rojo. La que está en gris o negro es la curva normal y la que está en rojo ocurre cuando se realiza una infusión de angiotensina 2. Entonces esta curva de aquí nos hablaría de lo que ocurre en situaciones fisiológicas. Y siempre que queramos entender algo en fisiopato, tenemos que ver qué pasa en situaciones normales. Entonces, aquí tenemos que cuando un sujeto ingiere una cierta cantidad de sodio, esto es sensado por las arteriolas del nefrón y lo que se realiza es aumentar una excreción de sodio. Y en base a eso puede mantener los parámetros de la presión arterial en niveles normales. Entonces, en este espacio del gráfico tenemos que se aumenta la excreción de sodio porque se suprime
la secreción de renina, que al final la renina, si lo recordamos, activa la angiotensina 2 y eso estimula la reabsorción de sodio principalmente en el túbulo proximal. Entonces, cuando se suprime ese mecanismo de la renina, lo que hacemos es excretar el sodio. Sin embargo, este mecanismo no es infinito y si nosotros continuáramos este gráfico más hacia arriba, aumentando la ingesta de sodio, veríamos que esta curva comienza a desplazarse un poco hacia la derecha. Y eso ocurre porque el cuerpo recurre a un mecanismo de rescate que se conoce como natriuresis por presión, que consiste en que la excreción de sodio se realiza a costa de un aumento de la presión arterial. Entonces es importante recalcar que este concepto de natriuresis por presión no ocurre solamente en sujetos hipertensos, sino que es un recurso natural del cuerpo, pero que se utiliza más bien en situaciones extremas. Entonces veamos ahora qué ocurre en un paciente hipertenso. Tenemos dos fenómenos importantes que son independientes el uno del otro y explican por qué la curva se desplaza en primer lugar hacia la derecha y también hacia abajo. Tenemos que el primer cambio es que la curva está desplazada hacia la derecha, es decir, que los niveles de presión en los cuales el riñón comienza a excretar el sodio son mayores. Y esto ocurre porque se realiza un cambio en el marco de lectura, por así decirlo, que tiene el nefrón. Entonces, recién bajo este nivel de presión comienza a excretar el sodio, lo que explica que la curva se desplace de forma paralela hacia la derecha. ¿Pero por qué se desplaza también hacia abajo? Tenemos que los pacientes que son hipertensos, el mecanismo de supresión de la renina es más débil. Entonces deben recurrir antes a este mecanismo de natriuresis por presión. Entonces, al mismo nivel de ingesta de sodio, requieren un nivel de presión más alto para poder excretar el sodio. Entonces, recuerden este cambio en la curva, que se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, porque en un primer lugar se corre el marco de lectura y también disminuye el mecanismo de supresión de renina y tiene que aumentar el mecanismo de natriuresis por presión para poder excretar el sodio. Es muy probable que les pregunten lo que pasa con esa curva para que lo recuerden. Por otro lado, tenemos aquí en este gráfico lo que ocurre con los cambios de volemia y resistencia vascular periférica, que en el fondo las curvas de este gráfico se realizaron simulando la hipertensión arterial en base a la ingesta de angiotensina 2. Y lo interesante es que en primer lugar tenemos un aumento de distintos parámetros, por ejemplo, el líquido extracelular, el líquido del intravascular, también aumenta el gasto cardíaco, pero lo que ocurre en los primeros días es que disminuye la resistencia vascular periférica porque hay una activación del varorreflejo. Sin embargo, esta disminución, la resistencia vascular periférica, no dura muchos días y después vuelve a aumentar y de estos parámetros comienzan a bajar un poco, es decir, comienza a disminuir el gasto cardíaco, también disminuye un poco el líquido extracelular y el líquido que está en el intravascular y se mantienen niveles de presión arteriales más altos de forma constante. Importante entonces recordar que la resistencia vascular periférica en lo crónico se mantiene alta. Ahora hablemos sobre lo que ocurre con la remodelación de las arterias de conducción, que era otro concepto que se abordaba en la pregunta. Acá tenemos que hacernos varias preguntas antes de contestar esto. Lo primero es, ¿qué es la remodelación de las arterias? Eso se entiende como la pérdida de las fibras de elastina en la pared de las arterias de conducción. Importante que son las arterias de conducción de gran calibre, que son estas de acá, como la arteria aorta, por ejemplo, o las ramas principales de la aorta, y no las arterias de resistencia, que son más pequeñas. Y cuando se pierden estas fibras de elastina, se reemplazan por fibras de colágeno, que lo que hacen es aumentar la rigidez de las arterias y disminuir la distensibilidad. Y si nos acordamos del concepto de distensibilidad, tenemos que saber que se refiere a que se necesita más presión para poder generar un mismo cambio de volumen. Y esta remodelación ocurre por varios procesos que se van solapando entre ellos. Por ejemplo, mucho tiene que ver con cambios en el hábito de las personas, que incluyen dietas altas en sodio o
aumento de las grasas saturadas que generan dislipidemia, se empiezan a acumular placas de ateroma, que en el fondo llevan a una inflamación crónica de las arterias. También hay un proceso un poco más fisiológico que tiene que ver con el envejecimiento, donde de forma natural se reemplazan las fibras de elastina por fibras de colágeno en estas arterias. ¿Por qué nos importa la remodelación de las arterias? Porque tiene dos consecuencias hemodinámicas importantes y que tienen que ver con lo que hablaba la pregunta. Lo primero es el aumento de presión diferencial. Esto ocurre porque como disminuye la extensibilidad, se necesita mucha fuerza para lograr eyectar esta sangre y generar un cambio de volumen en las arterias, razón por la cual aumenta la presión sistólica, pero se genera de forma más exagerada una disminución de la presión diastólica porque se eyecta la sangre con mucha fuerza y después disminuye la fuerza que queda en estas arterias, como si fuera un elástico, que uno lo estira más para poder conducir la sangre. Entonces aumenta la presión diferencial y eso es que aumente la presión sistólica pero disminuya la presión diastólica. Otra cosa que también ocurre es que como estas paredes se vuelven más rígidas, asociado a la onda de presión tenemos una onda de pulso, que si recordamos también las clases de fisiología, es una onda mecánica que se transmite de forma más rápida en medios que son más densos o más sólidos. Y eso se traduce en un aumento de la velocidad de conducción de esta onda de pulso que se puede medir a través de un índice de aumento, que en este caso sería más positivo. Entonces, resumiendo, se remueven las arterias de conducción, se reemplazan las fibras de elastina por fibras de colágeno, aumenta la presión diferencial y tenemos un índice de aumento positivo. Lo último que abordaba esta pregunta era el efecto del sistema inmune en el desarrollo de la hipertensión arterial. Y aquí es importante recalcar que la inducción de la hipertensión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona o también las dietas ricas en sal producen una disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Es un desequilibrio de las especies microbianas que habitan en el tubo intestinal. Y esta disbiosis conlleva a una reducción de la población de lactobacilos intestinales. ¿Pero qué hacen estos lactobacilos intestinales? Cuando están en gran aumento, es decir, en una persona sana, lo que hacen es disminuir la población de linfocitos T proinflamatorios, que son este grupo especial, el TH17, que son un subgrupo de linfocitos T helper. Y ese aumento de lactobacilos conlleva un aumento de la sensibilidad a la insulina y una baja de la presión arterial. Entonces, en personas que tienen hipertensión arterial, se reduce la población de lactobacilos, aumenta los linfocitos T17 proinflamatorios, entonces se produce una resistencia a la insulina y un aumento de la presión arterial. Entonces, para cerrar este tema, tenemos que la correcta era la C, porque la A nos hablaba de que existía una hiperactivación mediada solo por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, cuando Page plantea que este es más bien un mecanismo multifactorial. La B nos hablaba de que disminuía la elasticidad de la arteria y eso conlleva un aumento de la presión diastólica. Y esta pregunta estaba mala porque disminuye la presión diastólica y aparte recordar, importante que esta remodelación ocurre en arterias de conducción y no en arterias de resistencia. Y por último, la D nos habla de que podíamos encontrar una disbiosis intestinal, eso es correcto, pero aquí no ocurre un aumento de las especies lactobacilos, sino que disminuye estas especies, lo que al final estimula la respuesta inmune tipo TH17. Eso sería con el tema de hipertensión arterial. Ahora vamos a ver un poco de shock, que este es un tema muy, muy importante para la práctica clínica en cualquier contexto en el que se encuentren, si trabajan en APS, si trabajan como generales de zona, si están en algún hospital, en cualquier especialidad en la que ustedes trabajen, pueden ver a un paciente en shock. Por eso es súper importante reconocer de manera clínica cuando se está manifestando el shock a través del examen físico y también saberse los mecanismos fisiopatológicos y hacer preguntas clave en la anamnesis que nos permitan determinar cuál es ese mecanismo
porque cada mecanismo se asocia a una alteración particular que tiene un tratamiento en específico. Entonces, nunca se les va a olvidar el tratamiento que tienen que usar si entienden por qué se está produciendo el shock. Entonces, para partir de este tema vamos a leer un caso clínico. Tenemos un paciente de sexo femenino de 62 años que es traída por su hija, quien relata que su madre presenta diarrea de 4 semanas de evolución con una frecuencia de episodios diarios de 5 veces, de aproximadamente 400 ml cada uno. No hay cambio en la frecuencia de los episodios, pero durante los últimos 5 días aumenta el volumen de cada uno. Estos se gatillan ante la ingesta de cualquier tipo de comida e incluso agua, y se ven con el ayuno. Niega lentería y disentería, pero refiere que en la taza del baño puede ver una gota de aceite sugerente de esteatorrea. Al examen físico de ingreso se encuentra vigil, inatenta y desorientada temporoespacialmente y tiene un llene capilar enlentecido de 5 segundos y un Mottling Score 1 que se puede ver en esta fotografía. El Mottling Score es una estandarización de las livideces en las piernas que parten desde la rodilla y después se van extendiendo hacia proximal y distal. Lo vamos a abordar un poquito después, pero para que relacionen la foto con el Mottling Score. Los signos vitales de la paciente eran los siguientes. Una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, es decir, estaba taquicárdica. Tenemos una presión arterial de 84,49 milímetros de mercurio, es decir, estaba hipotensa, y está saturando 92 ambiental y tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. Ya, de este caso, en verdad hay muchos elementos importantes que tienen que ver con el diagnóstico diferencial de esta diarrea, pero eso lo van a ver más el segundo semestre y lo que nos importa ahora es más bien el examen físico y este antecedente de que es una diarrea de 4 semanas de evolución. Entonces, para ver el shock vamos a usar dos preguntas y la primera tiene un poco de relación con los mecanismos fisiopatológicos del shock en general y la segunda un poco con los tipos de shock que existen. Entonces la pregunta 2 dice, según la fisiopatología del shock, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación VO2 y DO2 y las etapas del shock es correcta? A. Los valores de lactato son elevados en la zona de independencia del DO2. B. La extracción del O2 es mayor en la zona de dependencia del DO2. C. En la zona de dependencia del DO2, el metabolismo celular es de tipo aeróbico. Y D. En la segunda etapa del shock, el flujo sanguíneo bajo es detectado y se activan una serie de mecanismos de compensación que buscan recuperar y mantener el flujo sanguíneo y la perfusión. Entonces vamos viendo el concepto de shock. Para que tengamos un consenso, este se define como un estado en el cual existe una deficiencia en la oferta de oxígeno en relación a la demanda y o una incapacidad celular para utilizar el oxígeno disponible. Entonces, en palabras simples, la oferta de oxígeno es menor que la demanda de oxígeno. Recordemos que VO2 es demanda de oxígeno y DO2 es delivery o oferta de oxígeno. Entonces, ¿cómo se calcula este DO2 y cuáles son sus principales limitantes? Tenemos esta ecuación donde vemos que participan diferentes sistemas. Por un lado tenemos el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, también tenemos a los eritrocitos participando en esta ecuación. Entonces, si la desglosamos en dos grandes partes, tenemos que el DO2 es el producto del gasto cardíaco por el contenido total de O2, que sería toda esta porción de la ecuación. Y recordemos que el contenido total de O2 está determinado por dos variables, que son el oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre, que se calcula usando la presión arterial de oxígeno, y también está formado por el oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Entonces, si deducimos aquí, la deficiencia en el delivery de oxígeno puede estar causada por distintas variables, pero la verdad es que la principal se relaciona con el sistema cardiovascular. Entonces, recordemos un poco de qué dependía este gasto cardíaco. Si nos vamos a fisiología de nuevo, teníamos tres variables que dependían el gasto cardíaco. Por un lado, la precarga, que se relaciona con el retorno venoso y finalmente se traduce en un volumen diastólico final.
Y cuando aumenta la precarga, también aumenta el gasto cardíaco, pero recordando que se mantiene la fracción de eyección. También teníamos la postcarga, que es este grado de resistencia que tienen que vencer las grandes arterias para poder eyectar la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica y la circulación sistémica. Y por último teníamos el inotropismo o la contractibilidad, que al final tiene que ver con la fuerza que tienen las células del miocardio para eyectar la sangre, y obviamente si disminuye el inotropismo va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces ahora vamos a hablar sobre la relación del DO2 y el VO2. Acá tenemos un gráfico y lo primero que vamos a analizar es lo que ocurre en situaciones fisiológicas, que sería esta porción de la derecha. Entonces, concepto importante, en situaciones fisiológicas, la demanda de oxígeno es muy baja en relación a la oferta de oxígeno. Entonces, se produce un consumo independiente de la oferta y se puede ver en esta curva que es paralela. Ocupamos más o menos el 25% de todo el oxígeno disponible. Entonces, la tasa de extracción del oxígeno es bastante baja, como les decía, era aproximadamente un 25%. Y como tenemos oxígeno disponible en las células, el metabolismo que ocupa la célula para obtener ATP es un metabolismo aeróbico, donde se ocupa la fosforilación oxidativa. Entonces no tenemos por qué utilizar el lactato para producir ATP. En esta zona, como ven, el lactato se mantiene súper bajito. Pero, ¿qué ocurre a un DO2 crítico? Aquí empiezan a cambiar algunos parámetros y el oxígeno que se le entrega a la célula comienza a ser insuficiente para realizar metabolismo aeróbico. Y como la célula no puede darse el lujo de no tener ATP, empieza a utilizar otros recursos que tiene, como sería el uso del metabolismo anaeróbico. Entonces acá tenemos varios fenómenos que empiezan a ocurrir. Por un lado, comienza a aumentar la tasa de extracción de oxígeno, porque la célula trata de acaparar con más fuerza el poco de oxígeno que le llega, que se ve en esta curva azul donde empieza a aumentar la tasa de extracción de oxígeno. También tenemos que, como comienza a haber metabolismo de tipo anaeróbico, se empiezan a aumentar los niveles de lactato. Ya. Es súper importante esto del aumento del lactato porque es uno de los marcadores tempranos de hipoxia tisular. Ojo, no es hipoxia sistémica, porque si a usted le hacen una pregunta, por ejemplo, ¿qué examen es mejor para ver un paciente que tiene hipoxia tisular? ¿Los gases arteriales o el lactato? El lactato se eleva antes de que haya disminución de los niveles de oxígeno en la sangre, porque si un paciente ya tiene hipoxemia, obviamente la hipoxia tisular ya se produjo. Entonces, de los mejores marcadores para ver el shock es el aumento del lactato sanguíneo. Y acá también lo último que quería mencionar es que la curva ya no es paralela, sino que es una relación directamente proporcional porque el consumo de oxígeno depende de la entrega. Ya, entonces vamos resumiendo algunos conceptos importantes. El choque es esta falla circulatoria asociada a un defecto de la perfusión que se traduce en hipoxia celular y tisular y constituye una emergencia médica y se produce cuando hay un desequilibrio entre el consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno. Tenemos que en condiciones normales el DO2 es independiente del DO2, recuerden esa curva paralela, pero a un DO2 crítico el DO2 se vuelve dependiente del DO2. Y ahí comenzaba a ver esta curva que tenía pendiente. Aquí empieza a aumentar la tasa de extracción de oxígeno. Y lo que también comienza a ocurrir es que al haber hipoxia tisular, la célula obtiene ATP mediante el metabolismo anaerobio. Otra cosa que también es importante mencionar es que el shock tiene distintas etapas y se relacionan un poco con la expresión clínica del shock. En la primera etapa tenemos que el cuerpo sensa esta baja de la perfusión y gatilla mecanismos de salvataje que tratan de compensar la baja de la perfusión. Estos mecanismos principalmente se traducen en una vasoconstricción periférica que podemos evaluar en el examen físico. Entonces aquí nos vamos a desviar un poco de las fases del shock y vamos a hablar de cómo evaluamos clínicamente el shock, que debería ser uno de los primeros pasos que hacemos en el examen físico. Tenemos dos patitas principales. Primero, la perfusión
y después los signos vitales, que son parte de la evaluación de gravedad de cualquier paciente que tenemos que hacer independiente si llega evidentemente con shock. También tenemos que hacerlo en pacientes que se ven estables. Ya, entonces, ¿cómo evaluamos la perfusión? Tenemos distintos marcadores. Los primeros se traducen por una alteración de la microvasculatura, que serían una respuesta a esta vasoconstricción periférica. Y en ese caso podemos ver un llene capilar aumentado, podemos ver la presencia de livideces en las piernas que forman este moteado, que se puede categorizar en este score que les comentaba para que lo busquen después. Recuerden que las livideces no son exclusivas del shock, también se pueden dar en casos de vasculitis, así que es importante ese diagnóstico diferencial. Y al haber vasoconstricción periférica también puede haber una disminución de la temperatura distal. Entonces, si se fijan, son cosas que podemos hacer muy rápido, no necesitamos ninguna máquina y tampoco necesitamos ser especialistas en medicina de urgencia o medicina intensiva para poder evaluar estas tres cosas. ¿Qué otras alteraciones podemos ver? Un compromiso de conciencia y algo que tal vez es más difícil ver en pacientes que llegan al servicio de urgencia, pero sí podemos evaluar en pacientes que están hospitalizados porque están más monitorizados, sería una oliguria menor a 0,5 ml por kilo por hora. Eso comprende la evaluación de la perfusión. Entonces tenemos una ventana como más de piel, otra ventana más de conciencia mental y otra ventana renal. Y en cuanto a los signos vitales, lo principal que se produce en esta primera fase del shock es una hipotensión y una taquicardia en respuesta a esta hipotensión. Pero ¿qué ocurre cuando estos mecanismos de compensación ya no logran responder a esta baja de la perfusión y el paciente comienza a descompensarse y comienza a haber falla orgánica? Eso ya sería la segunda etapa del shock. Y en la tercera tenemos un shock irreversible donde es muy probable que el paciente fallezca. Entonces, respondiendo la pregunta, vamos uno por uno. La alternativa A nos decía que los valores de lactato son elevados en la zona de independencia del DO2. Y eso es falso, porque en la zona de independencia del DO2 la célula ocupa metabolismo aeróbico, por lo tanto deberían estar bajos los niveles de lactato y los niveles de lactato se elevan en la zona de dependencia del DO2. Tenemos que la alternativa C nos habla un poco de lo mismo, donde en la zona de dependencia del DO2 hay un metabolismo anaeróbico y no un metabolismo aeróbico. Y la descripción que hablaba la alternativa D, que está textual del apunte de la doctora Guerrero, nos habla de la primera etapa del shock, no de la segunda etapa del shock. Por lo tanto, la única correcta aquí es la alternativa B, que es que la extracción de oxígeno es mayor en la zona de dependencia del DO2. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Respecto del caso clínico presentado, recuerden, una diarrea de 4 semanas de evolución. ¿Cuál es el mecanismo central del tipo de shock sospechado? A. La reducción aguda de la resistencia periférica total. B. La reducción aguda de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. C. La reducción aguda de la precarga del ventrículo izquierdo. Y D. El aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo. Para poder abordar esta pregunta, vamos a usar este esquema, que debe ser de las diapositivas más importantes en cuanto al shock porque trata de explicar varios conceptos. Entonces vamos desglosando este esquema. Como les había comentado anteriormente, uno de los signos más precoces del shock es esta hipotensión. Y si recordamos las variables de la presión arterial, tenemos por un lado que depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, una disminución de la presión arterial se puede deber tanto a una disminución de la resistencia vascular periférica como a una disminución del gasto cardíaco. Y aquí se subclasifican los tipos de shock. Entonces, ¿qué ocurre en los casos donde hay una resistencia vascular periférica disminuida? Eso se conoce como shock distributivo y los ejemplos clásicos son el shock séptico y la anafilaxia, donde lo que predomina es una vasodilatación que está mediado por distintos mediadores, valga la redundancia. En el caso de la anafilaxia es principalmente la histamina y en el caso de la sepsis es principalmente por citoquinas inflamatorias que inducen esta vasodilatación. También vamos a ahondar un poco después en que la sepsis no solo es
disminución de la resistencia vascular periférica, sino que tiene otros mecanismos asociados. Ya, ¿y qué ocurre cuando disminuye el gasto cardíaco? Tenemos tres tipos de shock principales. El primero y uno de los más frecuentes es el shock hipovolémico, donde lo característico es una disminución de la precarga, una disminución del retorno venoso. Y ahí tenemos varios ejemplos bastante típicos, como una diarrea profusa, vómitos profusos, deshidratación severa, hemorragia o quemaduras. Entonces aquí, importante tal vez hacer la diferencia de que hay tipos de shock hipovolémicos por disminución como del contenido vascular, que sería el shock hipovolémico propiamente tal, así en estricto rigor, que sería el caso, por ejemplo, de una hemorragia interna o una hemorragia traumática. Pero también los casos donde disminuye el volumen extracelular, como las diarreas o los vómitos, inducen una disminución de la precarga también. Por otro lado, tenemos el shock obstructivo, que en cierta medida igual se relaciona un poco con que disminuya la llegada de sangre al corazón, pero no tiene que ver ni con una alteración del volumen extracelular ni con una disminución de la contractibilidad cardíaca, porque aquí al final tenemos un problema obstructivo, vamos a andarlo después, donde puede disminuir tanto la precarga como aumentar la poscarga. Y los ejemplos más típicos son el taponamiento cardíaco, el TEP masivo y el neumotórax a tensión. Por último, tenemos que si disminuye el inotropismo o la contractibilidad del corazón, vamos a tener una falla de bomba y eso se conoce como un shock cardiogénico. Y los ejemplos típicos son una complicación del infarto por miocardio cuando ya se compromete más del 40% de la masa miocárdica o una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si se fijan, entendiendo las variables que determinan la presión, podemos subdividir los tipos de shock y a cada alteración va a tener un tratamiento específico dependiendo de la variable fisiológica que esté principalmente afectada. Otra cosa que también es importante mencionar es que en los casos, por ejemplo, que disminuye la resistencia vascular periférica, el cuerpo va a tender a aumentar el gasto cardíaco y en el caso contrario, si disminuye el gasto cardíaco, el cuerpo va a tender a aumentar la resistencia vascular periférica para poder compensar en el fondo en base a esta fórmula de aquí. Entonces hablemos un poquito sobre las etiologías específicas. Partamos con el shock séptico. Recordar primero qué es la sepsis y cómo la sospechamos. La definición de sepsis es bastante operacional porque lo que se hizo aquí fue estandarizar un poco los parámetros del examen físico para sospechar una sepsis y de esa forma tratarla de forma oportuna y disminuir las muertes por sepsis. Entonces tenemos que la fiebre, por ejemplo, es algo central en el examen físico, o también una disminución de la temperatura bajo 36, también asociado a una frecuencia cardíaca más de 90, es decir, no necesariamente tiene que tener una taquicardia estricta para hablar de sepsis, pero si nos fijamos en un paciente que está en reposo y tiene una frecuencia cardíaca de 90, igual nos debería llamar la atención. También tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una PCO2 arterial menor a 32. Importante esto último, una sospecha de foco infeccioso. Ni siquiera tenemos que tener confirmado el foco infeccioso. Tenemos que sospecharlo nomás. Entonces, al final del día, la sepsis es un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con sospecha de foco infeccioso. Y la sepsis no es lo mismo que un shock, porque el shock al final es esta hipotensión asociada a la sospecha de sepsis. Entonces, ¿por qué se produce la sepsis? Los pilares principales son la vasodilatación patológica mediada por citoquinas. También tenemos la pérdida de volemia de escape, porque se produce una alteración del endotelio y también tenemos depresión cardíaca directa. Entonces, ¿qué ocurre aquí con los mediadores inflamatorios? Por un lado, tenemos que estos mediadores inflamatorios inducen la secreción de óxido nítrico, que determina una vasodilatación. También hay alteraciones a nivel del pH, el lactato, que promueven esta vasodilatación. Y algo que también es importante recalcar es que aumentan los niveles de vasopresina o ADH. Si ustedes recuerdan, la ADH se secretaba principalmente
cuando teníamos un aumento de la osmolaridad de forma fisiológica, pero de forma patológica cuando se censaba una pérdida de volemia más al 10%. Entonces aquí también ese aumento de ADH va a estar relacionado con la vasodilatación. Pero estas citoquinas también van destruyendo el endotelio y eso va aumentando la permeabilidad, lo que favorece este escape de agua a través de esos espacios. Y estas citoquinas pueden actuar también a nivel específica y directa del miocardio. Entonces, controlar el shock séptico es bastante complejo porque no es solo administrar drogas vasoactivas que corrijan la vasodilatación, sino que también tenemos que atacar directamente este foco infeccioso, lo que se hace mediante administración de antibióticos de amplio espectro. Entonces, entendiendo la fisiopatología, recordamos que el manejo principal es drogas vasoactivas que vayan a atacar esta disminución de la resistencia vascular periférica, pero importantísimo los antibióticos de amplio espectro porque si no, no vamos a estar atacando la causa que está provocando el shock. En cuanto al shock hipovolémico, como les comentaba, lo central es una disminución del volumen intravascular que se traduce en una disminución del gasto cardíaco. Entonces aquí el cuerpo requiere distintos mecanismos de salvataje. Lo principal es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, asociado también a un aumento de la ADH por este censo de una disminución del volumen extracelular mayor al 10%. También hay otros mecanismos que no son necesarios que recuerden porque se relacionan más con temas que van a ver el segundo semestre. Pero importante que el cuerpo tiene mecanismos para tratar de reabsorber más agua y reponer un poco este volumen. Otra cosa que también comienza a ocurrir es que hay liberación de catecolaminas que aumentan esta resistencia vascular periférica. El tema es que a veces si no se corrige la causa de la fuga de volumen, va a aumentar la pérdida del volumen y el cuadro se va a perpetuar. Entonces, lo central en el choque hipovolémico es hidratar al paciente. Con solución fisiológica o si es evidente, por ejemplo, que está perdiendo sangre, realizar una transfusión sanguínea. Como era el caso de esta paciente que tenía una diarrea profusa de 4 semanas de evolución. En cuanto al shock cardiogénico, como se ve en esta fotografía, es bastante complejo porque va hacia una espiral de eventos que pueden terminar en la muerte del paciente. Entonces lo principal es que hay una injuria del miocardio, es decir, que nuestra bomba no funciona. Y eso va a generar una disminución del gasto cardíaco y una hipotensión. Y aquí, lo central del shock cardiogénico es que de la perfusión sistémica también eh, tenemos que va a afectar la perfusión coronaria, porque hay una relación interdependiente entre ambas, porque si disminuye la perfusión coronaria, no funciona la bomba y disminuye la perfusión sistémica. Entonces, cuando tenemos hipotensión, disminuye la perfusión sistémica, comienza a haber falla orgánica, se secretan mediadores inflamatorios que tratan de aumentar la vasodilatación para poder generar mayor perfusión coronaria y tratar de corregir este efecto de la bomba, pero al tratar de corregir el efecto de la bomba también potenciamos la vasodilatación sistémica, entonces una especie de espiral donde tenemos que ir a atacar al final el foco que es que los miocardios no están funcionando para contraerse. Y eso se trata de corregir con inotrópicos como la dobutamina o la adrenalina. Por último, tenemos el shock obstructivo, que tal vez este es uno de los más complejos de entender, porque en este caso lo que ocurre es que disminuye el llenado y también la eyección de la sangre, pero no porque hay una precarga disminuida por hipovolemia y tampoco porque hay una falla de los miocardiocitos, sino que es más bien una obstrucción mecánica. Entonces vamos viendo un poquito los diferentes ejemplos que hay para que se entienda mejor a qué nos referimos con falla mecánica. En el caso del taponamiento cardíaco, que es un derrame pericárdico masivo, lo que ocurre es que este derrame pericárdico va a empezar a obstruir la vena cava y también va a comenzar a obstruir a la aorta. Entonces, por un lado hay una disminución
del retorno venoso que genera que el ventrículo izquierdo se llene con menos sangre. Y por otro lado también hay una mayor resistencia de, como de la zona adyacente para poder eyectar esta sangre. ¿Qué ocurre en el TEP? Ocurre algo similar, que hay un trombo masivo, ya que nos referimos con trombo masivo, un trombo en el tronco de la arteria pulmonar, porque no todos los TEP generan un choque obstructivo, pero si hay un trombo en el tronco de la arteria pulmonar, la resistencia que tiene la arteria pulmonar para eyectar la sangre hacia la circulación pulmonar es muy elevada. Entonces, se va a generar esta obstrucción donde disminuye la llegada de sangre desde las venas pulmonares hacia el arterio izquierdo y después al ventrículo izquierdo. Entonces tenemos de nuevo este problema donde no le llega sangre al ventrículo izquierdo, pero nuevamente no porque haya poco retorno venoso, porque no hay volemia, y tampoco porque haya una falla de los miocardiocitos. ¿Y qué ocurre en neumotórax a tensión? Aquí lo que ocurre es que hay entrada de aire a la cavidad pleural, pero esta no sale. Entonces lo que va ocurriendo es que se van desplazando las estructuras del mediastino y van comprimiendo estructuras vasculares importantes, como la vena cava, por ejemplo, que también determina en esta disminución del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, la forma de corregir estos ejemplos es manejar la causa. Si tengo un taponamiento cardíaco, tengo que drenar el líquido que está en el pericardio. Si tengo un trombo masivo, debo tratar de usar fibrinolíticos para disolver ese trombo. Y en el caso del neumotórax a tensión, se debe descomprimir el aire de la cavidad pleural para que no ocurra un desplazamiento como de las estructuras mediastínicas que compriman las arterias. Entonces, aquí lo importante al final era entender de que la alteración es más bien mecánica y no tiene que ver con que hay una disminución de la precarga o una alteración en los miocardiocitos. Y algo que caracteriza bastante estos cuadros, como se comprime un poco el retorno venoso, va a haber ingurgitación yugular. Entonces, el taponamiento cardíaco lo pueden reconocer, por ejemplo, con ruidos cardíacos apagados, hipotensión y la ingurgitación yugular. Lo mismo con un TEP masivo, que se va a asociar a otros síntomas del TEP como la dinea, el dolor torácico, la taquicardia y la ingurgitación yugular. Lo mismo con el neumotórax a tensión. Y son casos bastante graves que requieren un manejo bastante inmediato también. Entonces, para cerrar, este caso como era una diarrea profusa, lo más correcto era una reducción aguda de la precarga del ventrículo izquierdo. No tenemos ningún elemento que nos induzca que asociado a esta diarrea hay alguna infección. Entonces sería incorrecto hablar de un shock séptico, donde lo característico sería la reducción aguda de la resistencia vascular periférica. Tampoco tenemos antecedentes de que haya una disminución de la contracción del miocardio o una insuficiencia cardíaca aguda. No tenemos clínica de eso. Por lo tanto, tampoco podemos plantear un shock cardiogénico. Recordar aquí que es importante que las reducciones son agudas, porque, por ejemplo, una reducción crónica de la contractibilidad, el cuerpo va a tener tiempo para desarrollar mecanismos de adecuación o de adaptación, donde no necesariamente se van a traducir en una falla de la perfusión clínica. Entonces, cuando hablemos de shock cardiogénico, por ejemplo, va a ser una reducción aguda donde el cuerpo no tiene tiempo para desarrollar mecanismos de adaptación. Y lo último, que tampoco tenemos clínica en este caso para hablar de que haya un shock obstructivo, porque no había ingurgitación yugular, de hecho en este caso debieron haber estado más bien planas, porque los choques hipovolémicos se caracterizan por una disminución de la presión en la arteria pulmonar y unas yugulares planas. Entonces tampoco sería correcto plantear la alternativa D. Así que eso sería todo. Recuerden siempre los elementos del examen físico en el shock y tratar de hacer preguntas clave en la anamnesis para que puedan deducir un poquito el mecanismo fisiopatológico y hacer pocas preguntas para que les puedan ayudar a determinar la terapia que más necesita el paciente. Espero que les haya servido y recuerden que cualquier duda la pueden realizar a través del Instagram.